Vamos a hacer de todas maneras un repaso La creación y la rápido. Bueno, vamos a ver si... Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso para situar un poco lo que es Génesis 2 y dónde estamos ahora. ¿Bien? Pero si os acordáis, ya analizamos, ya justificamos un poquito el tema de que en Génesis 1 y 2, que son los dos capítulos que nos narran no dos acontecimientos de la creación, sino un solo acontecimiento, ¿ya? Ahí ya vimos que se nos presentaba, aunque el término pacto no estaba, ¿ya? Un pacto que Dios realizó con el primer ser humano y en realidad toda la creación, ¿ya? Justificamos esa idea de pacto, principalmente, si os acordáis, vimos que la primera mención de pacto aparecía en Génesis 6:18, ¿ya? Que hoy lo veremos. Y dijimos que ahí en Génesis 6:18, bueno, del 6 al 9, lo que hace Dios es mantener un pacto previo. Por tanto, el único pacto previo es el pacto que aparece en Génesis 1 y Génesis 2. Si os acordáis, dijimos que esto era había un tanto de controversia, porque hay aquellos que dicen que Dios no realizó un pacto con Adán y la creación, otros que sí. Nosotros estamos en la situación de el que sí, ¿ya? Y hoy un poco veremos un poquito más de esto, ¿ya? Pero si os acordáis en Génesis 1 y después Génesis 2, que como he dicho son no dos narraciones de la creación, sino una sola, ¿ya? Génesis 1 mucho más general, ¿ya? Y Génesis 2, ¿os acordáis en ese patrón típico que hablamos de la narrativa hebrea? Génesis 2 era un poco la ampliación y explicación del sexto día de creación, en concreto de la creación del ser humano a imagen y semejanza. Génesis 2 nos lo amplía, y Génesis 2 veremos hoy, porque creo que no llegamos a verlo, un poco cómo la funcionalidad del ser humano a imagen y semejanza está, ¿ya? Entonces, ¿os acordáis Génesis 1 qué es lo que nos narraba a grandes rasgos? Nos narraba la creación, ¿ya? ¿Os acordáis aquella inclusio que empezaba en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y eso en cierta manera acababa en Génesis 2:1, que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿ya? Esta frase que se repetía formaba una inclusio que nos decía que todo Génesis 1 debe entenderse bajo el tema de ¿qué? Bajo el tema de la creación. Dios es creador y Dios crea en Génesis 1, ¿ya? Por lo tanto, ese es el tema principal. Hablamos del epílogo, que es el séptimo día, que aunque está fuera del evento de la creación, no está fuera de lo que es la narración de la creación, ¿ya? Es importante porque explicamos que el séptimo día trae plenitud a toda la creación, ¿sí? Entonces, Génesis 1, la creación, y cómo debíamos ver lo que ahí sucede, ¿ya? Muy rápido. ¿Os acordáis el versículo 2, con todo y su controversia y con todas las diferentes teorías que hay? Lo que nos narra es que hay un caos inicial, ¿ya? La tierra está desordenada y la tierra está vacía, ¿ya? Todo y ese desorden
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, ese caos inicial queda bajo el control y la soberanía de Dios. Acordaros del gran debate que hay aquí de si Génesis 1.1 Dios crea y después qué pasa con el 2, se desordena, etc. Ya explicamos todo eso, ¿ya? Acordaros un poquito de las cosmogonías y las cosmologías de aquel tiempo, que todas ellas empezaban ¿con qué? Empezaban con la visión de que había un caos inicial, unas aguas primeras que eran caóticas, ¿ya? Y a partir de ahí los diferentes dioses y divinidades pues crean. En los mitos paganos era ya bien por guerras o por actos sexuales de los dioses que aparece esa creación, venciendo ese caos inicial, ¿ya? Evidentemente lo que es Génesis 1 es una cosmogonía de aquel tiempo, por lo tanto utiliza cosas de aquel tiempo, pero es totalmente distinta cuando la comparamos, ¿ya? Dios crea de la nada, Dios no se pelea con nadie, en ese sentido crea con el poder de su palabra, y con el poder de su palabra, ¿qué es lo que hace Dios? En todo el evento de la creación, que va de los versículos del 3 al 31, Dios vence ese caos inicial, ¿sí? Es decir, la creación, el acto de crear de la nada, como es visto como Dios estableciendo su gobierno sobre todo lo creado, ¿ya? ¿Os acordáis en la creación qué es lo que hace Dios? Básicamente aparecen dos cosas ahí. Aparecen los espacios, ¿os acordáis? El cielo, la tierra, el mar, ¿ya? Y después, fijaros que el desorden inicial, por el acto de la creación, es ordenado, parece un orden, ¿ya? Los espacios son creados. ¿Os acordáis? Cada día de la creación, menos el sexto, tenía un orden. Había el anuncio, había el mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es orden, ¿ya? Y después, ¿qué pasa? Pues crea los actores, vamos a llamarlos así, ¿ya? Crea los escenarios y crea los actores que van a ¿qué? A llenar esos escenarios y a gobernar esos escenarios, ¿ya? Por lo tanto, el desorden es vencido, hay orden, y el vacío es vencido, hay vida, en cierta manera, ¿ya? Entonces, esos actores, pues, llenan los espacios, en cierta manera son los que gobiernan y reinan esos espacios. Las lumbreras y los pájaros reinan y gobiernan sobre los cielos, etcétera, 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 ¿ya? Entonces vimos que todos esos 6 días de creación, ¿ya? Que yo os dije, hay varias teorías, pero considero que se fueron 6 días literales, ¿ya? No hay nada en el texto que nos diga que fuesen eras y así, es decir, son bien marcados, de la tarde, de la mañana, etcétera, etcétera. Todo ese patrón de 6 días, que también nos marca un orden, nos lleva a lo que es la corona de la creación, ¿sí? Que la corona de la creación era la creación del ser humano a imagen y conforme a la semejanza de Dios, ¿ya? El sexto día. ¿Os acordáis? Analizamos un poquito el sexto día y nos mostraba que era un tanto distinto al resto. Había diferentes indicadores que mostraban que el sexto día era especial, ¿ya? En relación al resto de los 5 días de creación. Era más largo, la Biblia invierte más palabras en este sexto día, está el uso de la primera persona plural, ¿os acordáis todo esto? ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué es distinto? Es distinto porque Dios va a hacer algo distinto, ¿ya? Y eso algo distinto pues somos nosotros, ¿ya? Es el ser humano creado a su imagen y a su semejanza. Dijimos, ¿y qué es lo que significaba esto? ¿Ya? ¿Os acordáis? Dijimos que esto implicaba la idea, ¿ya? La idea de hijo y rey, ¿ya? Dijimos que quizá la visión tradicional de ser imagen y semejanza de Dios, ¿os acordáis? A lo largo de la historia se ha hablado de la justicia original del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema que dijimos, sin descartar esa visión tradicional, el problema que dijimos es que quizás es una visión que no es que esté ajena a la escritura, ¿ya? Pero es algo que hubiese sido muy difícil para Israel entenderlo de esta manera. Es decir, la creación como la justicia inicial, etcétera, etcétera. La verdad es que ellos venían de Egipto, ¿ya? Bueno, pues estuvieron 400 años ahí, y la idea de imagen y semejanza es algo que no es exclusivo del texto bíblico. En aquella cultura la idea de ser imagen y semejanza de Dios ya existía. ¿Y a quién se le aplicaba esto? Por ejemplo, en Egipto, a Faraón, ¿ya? El Faraón básicamente era considerado ¿qué? Era considerado el hijo de la divinidad, el hijo de Ra, ¿ya? Por lo tanto Faraón tenía una relación vertical con la divinidad que el resto no sustentaba, ¿ya? Y por ser Faraón, por ser rey,
presentaba una relación, diríamos, horizontal con el pueblo, en cierta manera. ¿Ya? Al ser rey, ¿qué es lo que hacía? Debía extender el gobierno de la divinidad sobre el pueblo de Egipto. ¿Sí? Por lo tanto, fijaros que la idea, y esto, bueno, lo sustentamos con la Biblia, ¿os acordáis? Hoy lo veremos un poco, pero Génesis 5, del 1 al 3, nos vuelve, y hoy lo recalcaremos, utiliza el concepto de Set engendrado a imagen y semejanza de Adán, ¿ya? Lenguaje de la creación. Como Set, que fue hijo, es engendrado a imagen y semejanza, pues Adán, creado a imagen y semejanza, ya lleva la idea de hijo. Y la idea de rey, si os acordáis, el salmo que nos explica el término de realeza es el Salmo 8. David medita sobre la creación y utiliza el lenguaje de realeza aplicado a la creación del ser humano. ¿Sí? Ya vimos cómo todo esto se cumplía en Cristo cuando llegamos a Hebreos 2. ¿Ya? Por lo tanto, esos son conceptos de pacto. ¿Ya? El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios presentaba una relación vertical con Dios, ¿ya? A nivel de hijo, y una relación horizontal con la creación a nivel de vicerregente. ¿Sí? Por lo tanto, a nivel de esencia, es decir, ontológicamente el ser humano es la imagen y semejanza de Dios, hijo rey. Y de ahí se deriva una funcionalidad del ser humano. Por ser imagen y semejanza, la funcionalidad, ¿cuál era? Era extender el gobierno ¿de qué? El gobierno del Creador. ¿Ya? Así, de la misma manera que Dios estableció su gobierno, su reino sobre toda la creación, venciendo el caos, creó, ahora Dios pone su imagen, ¿ya? Sobre la tierra, en el Edén, ¿para qué? Para que ejerza de imagen del Creador y extienda el gobierno del Creador. Copie, lo veremos ahora, copie en cierta manera lo que es la acción del Creador. ¿Sí? Como el Creador venció el caos, extendió su reino, ahora el primer Adán deberá hacer esto. ¿Sí? Vimos que la diferencia con el contexto cultural es que si en Egipto esto solamente se aplicaba al rey, ¿ya? En el texto bíblico, ¿a quién se aplica ser imagen y semejanza? ¿Ah? Adán, ¿y a quién más? Ya, muy bien, eso es importante, ¿ya? Porque eso del campamento que he venido ahora estaba hablando con una señora, una de las cocineras, y le explicaba un poquito esto, entonces me dice, entonces Dios es machista. Lo dijo en un buen sentido, ¿ya? Le dije, no, porque una de las cosas, ¿os acordáis? En los versículos del 26 al 28 se nos narra precisamente esto, ¿ya? Y os acordáis cuando llegamos al versículo 27 del capítulo 1, fijaros que dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, ¿ya? Varón y hembra los creó. ¿Os acordáis? Aquí explicamos que hay un cambio de patrón en el texto. Y lo que hacía es que el texto no avanzaba lo que era el argumento, sino que lo ampliaba, lo explicaba. Y una de las cosas que dijimos que implica ser creados a imagen y semejanza de Dios es que tanto varón y hembra son creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. ¿Ya? De ahí ya os expliqué que entonces salen aquellos que dicen, entonces Dios es hermafrodita, ¿no? Entonces para torcer y rear la tuerca, pues ya hay que lo hacer, ¿ya? Pero básicamente tanto hombre y mujer son creados a imagen y semejanza, algo que, por ejemplo, en Egipto era impensable esto, ¿ya? Era impensable. Pero esta distinción de esta identidad, déjame decirlo así, identidad de género, algo que hoy en día está puesto en debate, ¿ya? Pues ya viene desde la creación. Dios creó hombre y mujer, ¿ya? Y eso es una identidad de género que no viene marcada por conceptos sociológicos, ni antropológicos, ni cosas de estas como nuestro mundo de hoy dice, no, sociológicamente esto, o sentimentalmente lo que tú te sientes. Oye, eres chico, pero te sientes chica, bien por ti. Pues no, ¿ya? No, porque hombre y mujer y eso era esencial, porque hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios, con esta diferencia, igualdad en esencia, pero diferencia en género y en roles, veremos, es una esencial ¿para qué? Para que se pudiese cumplir la bendición dada, multiplicad y fructificaos. ¿Ya? Si no hay hombre y mujer, esto es complicado, ¿ya? Multiplicad y fructificaos. Y con esto, ¿qué es lo que se hacía? Se extendía sobre toda la creación el gobierno del Creador. ¿Sí? ¿Vale? Es un poco lo que vimos en Génesis 1. Ahora,
Vamos a Génesis 2. ¿Ya? Y esto, en cierta manera, en Génesis 2 nos es ampliado. ¿Sí? Recordamos que Génesis 2 es el altavoz izquierdo o derecho, depende si sois más de izquierdas o de derechas, coger lo que queráis, ¿ya? De la narración de la creación. Entonces se nos amplía en cierta manera lo que va a ser esto. ¿Y qué es lo que se nos narra en Génesis 2? Fijaros que, primero, borro un poquito, esto puedo borrar un poquito, ¿no? Así. Fijaros que se nos narra en cierta manera lo que es el séptimo día, ya, que lo explicamos. Se nos narra, está la creación del hombre, pero dejadme que ponga el Edén. ¿Ya? El Edén. Después se nos narra lo que es, déjame ponerlo así, lo que es la prueba. ¿Ya? Pongo así en prueba, pero ahora explicaremos un poquito esto. Y después, lo último, se nos narra el matrimonio en sí. ¿Ya? Dejará padre y madre y todo esto. Aquí se crea Eva y lo de ¿ya? Esto, aunque parece que está un poco desconectado de Génesis 1, no es así. Ya veremos por qué. Porque os acordáis del séptimo día, a ver, lo explicamos poquito, porque en realidad toca más en el siguiente curso, aunque tocaré alguna cosita ahora, aclarar alguna cosita. Porque ahora es una de las cosas que dijimos del séptimo día. ¿Qué es lo que dijimos? Ya, sí. ¿Qué es lo que dijimos del séptimo día? Dijimos que evidentemente está fuera de los 6 días de creación. ¿Por qué? Porque ya ha acabado, porque Dios no crea. ¿Ya? Por lo tanto, es un día que está fuera de esa inclusio que vimos, fueron acabados los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque en esos días Dios crea. En el séptimo día, Dios no crea. ¿Qué es lo que hace Dios en el séptimo día? Descansa. ¿Ya? Y eso es muy importante. Ahora, la cuestión de el descanso de Dios lo explicamos. Quería decir esto. ¿Ya? Evidentemente, Dios no descansó. ¿Por qué? Pues a descansar. No descansó por eso, ya esto siempre aparece en las escuelas dominicales de niños, ya no descansó porque estaba cansado. Más os acordáis en una de las discusiones que Jesús tiene ya, con los fariseos en relación al día de reposo, ¿qué es lo que les dice? Les dice, mi Padre trabaja, por tanto, yo trabajo. ¿Ya? Es decir, Dios no ha dejado de trabajar, porque si Dios descansase verdaderamente su trabajo, es decir, no hiciese nada, todo el universo colapsa. ¿Ya? Porque es el que lo ha creado y es el que lo sustenta en su providencia. Por tanto, si deja de ejercer esa soberanía en su providencia, caput todo. ¿Ya? Por tanto, no es esta la idea. Pero la idea es que Dios descansó, y si os acordáis, aquí dijimos que el descanso era un descanso triunfante. ¿Ya? Era la idea de triunfo de Dios. ¿Os acordáis? Dios en Génesis 1 ha vencido el caos y ha establecido su reino, y ahora todo el universo creado, ¿ya? Es entendido como el lugar del descanso triunfante de Dios. ¿Ya? Todo el cosmos en cierta manera es el templo de Dios en el cual Dios se sienta a gobernar triunfante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha vencido con el acto de la creación. La verdad es que os expliqué un poquito de que en la cultura de aquel tiempo los templos, ¿ya? Sobre todo vais a los templos egipcios, en la parte de afuera se puede ver imágenes de ¿qué? Imágenes de, por ejemplo, el faraón con su pie sobre la cabeza de sus enemigos e imágenes de batalla. ¿Y qué es lo que representa esto? Que faraón, ¿ya? Como el dios de Egipto, vence a sus enemigos. Y uno entra en el interior de muchos templos y algunos de esos templos están decorados con imágenes celestes, estrellas, así. ¿Por qué? Porque es la idea de que la divinidad ha vencido el caos y ahora lo que es todo el cosmos se convierte en ¿qué? Se convierte en el templo y el lugar de reposo de la divinidad que ha vencido. ¿Ya? Cuando esto aplicado al concepto bíblico, entendemos que el reposo de Dios es un reposo triunfante. Dios ha vencido, ya ha establecido su reino mediante la creación, y ahora todo el cosmos creado se convierte en ¿qué? En el templo de Dios, donde Dios descansa triunfante. ¿Sí? Y es precisamente por esto que Dios bendice el séptimo día. ¿Ya? Lo bendice, porque Dios reposó. Y ese descanso triunfante y ese día que Dios bendice tenía algo distinto al resto. ¿Qué es lo que era distinto? Algo que no tenía y que el resto de días sí tiene.
¿Quién se acuerda de esto? Que no tienen fin. ¿Vale? No tenía la expresión, fue la tarde y la mañana, el séptimo día. Por tanto, no hay una limitación de ese séptimo día de Dios. ¿Y qué nos quería decir esto? ¿Ya? Básicamente dos cosas. Uno es que el séptimo día y el concepto del reposo triunfante de Dios fue pensado como ¿qué? Eterno. Fue pensado como algo eterno, como algo que no tuviese en cierta manera final. ¿Ya? Y después esta semana estaba leyendo un artículo en relación al séptimo día, al día de reposo, al día del Señor, etcétera, etcétera. Y el autor decía que la idea de que no haya mañana y tarde en el séptimo día es la idea de que el séptimo día no fue pensado para ser identificado con un día en concreto. ¿Ya? Es decir, no fue pensado para que este día sea el séptimo día. Ya no tenía mañana y tarde, por lo tanto no hay identificación de ese día de reposo de Dios con un día en concreto. Ahora ya estáis pensando, ¿y qué pasa entonces con el sábado de Israel? Sí, bueno, ya tampoco es el tema de hoy, pero quizá al final lo hacemos un poquito así. ¿Ya? Pero la idea del séptimo día era un día en el que Dios descansa triunfante y era un día pensado eterno, sin ser identificado con un día concreto. ¿Ya? Y la idea de esto es importante porque el séptimo día, acordaros, que dijimos que es lo que trae plenitud a toda la creación. ¿Ya? La creación se acaba con el sexto día, Dios crea, pero está incompleta. ¿En qué sentido? En el sentido de que es el séptimo día de reposo triunfante de Dios que trae plenitud a esta creación. Y eso nos da un pensamiento muy bonito, que era la idea de que toda la creación, ¿ya? Funcionando como debía funcionar, ¿ya? Debía de funcionar dentro de ¿qué? Dentro del reposo eterno de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, toda la creación, Adán haciendo sus cositas, Eva haciendo sus cositas, los pajaritos haciendo sus cositas, debían funcionar dentro de ¿qué? Dentro del séptimo día, dentro del reposo perpetuo y eterno del Creador. ¿Ya? Por lo tanto, fijaros, eso es un pensamiento bonito. Toda la creación entra a participar de ¿qué? Del reposo triunfante de Dios. ¿Ya? Ese es el ideal. Vale, a partir de aquí pasamos, bueno, está la creación de Adán, que la dejo ahora un poquito al lado, ¿ya? Pero Dios crea aquí, que es la exposición de creados a imagen y semejanza, Dios crea primero ¿a quién? A Adán, ¿ya? Y eso es importante, ¿ya? Descartamos la idea, sí, ¿por qué es hombre? ¿Por qué es más fuerte? Ya, estas cosas, no, ¿por qué? Porque es que ya hemos visto que en Génesis 1 varón y hembra son imagen y semejanza, por tanto no hay distinción en esencia. Ya vamos a ver que se ha creado primero es importante por el tema de rol y por el tema de cabeza de pacto. ¿Ya? Eso va a ser de suma importancia. Pero fijaros que después nos liamos con el Edén. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dijimos del Edén? Vamos a volver a repetir todas las cosas, pero a grandes rasgos dijimos que el Edén es el primer templo en la historia bíblica. ¿Sí? Es visto como un templo. Un templo con forma de ¿qué? De jardín. ¿Ya? Un templo jardín. ¿De dónde sacábamos esto? Fijaros que vimos varias cosas. Habéis hablado de la puerta que estaba orientada hacia dónde. Hacia el este. Si os acordáis, el Edén era un lugar tripartito. ¿Os acordáis? El Edén era una cosa, el jardín era otra, y después el resto era la creación. El río que salía de dónde? Que salía del Edén para regar el jardín, que se repartía en 4 brazos y regaba toda la creación. Por lo tanto, la fuente de vida en cierta manera es el Edén mismo. ¿Ya? Había muchas más cosas ahí. La presencia misma de Dios, ¿ya? Que se movía en el Edén, es decir, había una presencia característica y especial de Dios en el Edén. Entonces, todas estas cosas después a lo largo de la historia bíblica, si os acordáis, lo que vimos es que tanto el tabernáculo como el templo fueron construidos a imagen de ¿qué? A imagen de un jardín. ¿Os acordáis? Los templos tenían una sola entrada, como tenía el Edén. Esta entrada miraba hacia dónde? Hacia el este. ¿Ya? La presencia de Dios era algo especial ya en el lugar santísimo, etcétera, etcétera. Pero también nos dimos cuenta cuando miramos un poco el tabernáculo y sobre todo el templo. ¿Ya? Si os acordáis del tabernáculo, habían expresiones que se repetían que estaban o seguían el patrón de Génesis 1 de la creación. ¿Ya? Y en el templo de Salomón, si os acordáis, estaba decorado de qué manera. Con plantas, con palmeras, granadas y cosas de esas, ¿ya? Y dijimos, es un poco cursi decorar un templo de esta manera.
Pero ¿cuál era la idea? La idea es que ese templo es visto como ¿qué? Como un jardín. ¿Y por qué de esto? Porque el arquetipo, para decirlo de esta manera, ¿ya? Del primer templo es el Edén. Era un templo jardín. Y esto va en cierta manera a dominar, ¿ya? Todo lo que es la historia bíblica. Hasta el punto que, bueno, que no sé si lo mencionamos, creo que sí. La idea de templo y jardín se junta con la idea de ciudad, ¿ya? La idea de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, esto acaba cumpliéndose al final de la historia. ¿Ya? En Apocalipsis 21 y 22, vi una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, la Jerusalén descender. Esa Jerusalén es un cuadrado perfecto, que es la imagen de templo. ¿Ya? En Apocalipsis 22 vuelve a aparecer el árbol de la vida, ¿ya? El río, es un jardín, todo se junta ahí. ¿Ya? Entonces, fijaros que era el primer templo de la historia, por lo tanto, el Edén, ¿qué era? Dios puso el cielo en la tierra, en cierta manera. ¿Sí? Y en ese cielo en la tierra, ahora aquí, creo que aquí nos quedamos, es donde vamos ahora. ¿Ya? Dios coloca ¿a quién? Al hombre. ¿Ya? Coloca ahí a Adán. Y creo que esto todo ha sido repaso. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Sí. ¿No? Vale, bueno, entonces seguimos adelante, ¿ya? Porque en esos 20 minutos debemos acabar esto, porque hoy tengo la intención de acabar el diluvio. ¿Ya? Sí, sí. Porque no llegaremos a Abraham, porque si empezamos con Abraham se nos queda la cosa colgada. Entonces vale más que empecemos después de vacaciones. ¿Ya? Pero vale, el cielo en la tierra, el primer templo, ¿ya? Y ahí coloca a Adán. ¿Ya? Y fijaros, vamos a leer ahora, en cierta manera, esos versículos en el capítulo 2 de Génesis, y a partir del versículo 15. Vamos a leer 15, 16 y 17. Génesis 2. Fijaros, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? Fijaros que lo que vamos a ver ahora un poquito aquí es esto: la funcionalidad del ser humano a imagen y semejanza. Porque lo que hemos visto en Génesis 1 es que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza, hijo, rey. ¿Para qué? Para extender el gobierno. Ahora uno puede preguntarse, ¿eso cómo es llevado a cabo? Y esa pregunta se responde aquí, en Génesis 2. Eso es llevado a cabo, es decir, el ser humano a imagen y semejanza ejerce la funcionalidad de ser imagen y semejanza precisamente en el Edén, en el primer templo, con lo que es precisamente esa prueba que Dios le da. ¿Sí? Pero creo que toméis atención primeramente en el versículo 15, porque la pregunta es, ¿para qué puso Dios a Adán en el Edén? ¿Ya? Y fijaros que ahora se refiere a Adán, no se refiere a Eva. ¿Ya? Porque Eva en Génesis 2 aquí todavía no ha sido creada. ¿Sí? Es Adán quien es creado aquí. ¿Ya? No se enfade la señora, ¿ya? Pero es importante notar esto. Pero ¿para qué pone a Adán en el jardín? ¿Ya? ¿Para qué lo pone? Fijaros que el versículo 15 es claro. Lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Vale? Para labrar y guardar el jardín del Edén. Es decir, ¿qué es lo que tenía que hacer Adán en el jardín? Cultivarlo. Es decir, tenía que hacer de... Currar. Vale, el agricultor tenía que hacer de jardinero. ¿Ya? Eso es importante, porque fijaros que hoy en día vamos, por ejemplo, a los jardines, ¿ya? A mí me gusta el Parque del Laberinto, ir los miércoles que no se ha de pagar, ¿ya? Entonces, y ves ahí la gente como los jardineros, como están cuidando el jardín y todo. Pero en aquel tiempo, ¿ya? En aquella cultura, lo que era la función de jardinero era una función real, era una función de rey. ¿Ya? ¿Quién construyó? Bueno, no fue él, ¿ya? Pero ¿quién construyó los jardines colgantes de Babilonia? ¿A quién se le atribuía? Era una función real. Si leéis Proverbios o leéis también la historia de Salomón, lo que se nos define es que Salomón tenía sabiduría en muchas cosas. Y Salomón hizo varias cosas en relación a las plantitas y así. Se nos dice que puso nombre, es decir, Salomón tenía como rey la función de ¿qué? La
función también de jardinero. ¿Ya? En cierta manera vamos a ver que, bueno, no lo veremos, pero Salomón es visto como una figura, ¿ya?, a imagen del primer Adán. ¿Ya? Pero fijaros que en aquel tiempo la idea de jardinero era algo atribuido a lo que es la realeza. ¿Ya? Y eso tiene sentido porque ya hemos visto que imagen y semejanza se relacionamos con ¿qué? Con el concepto de ser rey. ¿Ya? Pero ahora bien, este jardinero es puesto para labrar y guardar el huerto. Y esos dos verbos son de suma importancia aquí. ¿Ya? Porque fijaros que el verbo labrar, ¿ya?, es un verbo que también puede ser traducido, es el mismo verbo que se utiliza para servir. ¿Ya? Es el mismo verbo. Aquí labrar, evidentemente, es un jardín y uno dice, bueno, la traducción mejor no es tanto servir sino labrar, pero la traducción también puede ser servir, ¿ya? Es el mismo verbo. Y fijaros que el otro, la idea de guardar, ¿ya?, en la escritura lo que es la idea de guardar, este verbo es utilizado para varias cosas. Aparece Israel guardando la palabra de Dios, aparecen los sacerdotes guardando y sirviendo en el tabernáculo, ¿ya? Y las formas nominales de esos dos verbos, es decir, los nombres, aparecen utilizados de esta manera. Ahora bien, hay algo crucial. Estos dos verbos, en su forma verbal, es decir, cuando son verbos, y de manera conjunta, aparecen en momentos muy específicos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Fijaros, por ejemplo, en Números 3. Vamos a Números 3. Fijaros en Números 3, 7 y 8. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir. ¿Ya? Aquí es el mismo verbo que aparece en Génesis para labrar. ¿Ya? Números 3. 3, del 7 al 8. ¿No? ¿Sí? Vale, mira, Números 3, del 7 al 8. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir, el mismo verbo de labrar, que aparece en Génesis, es el verbo abar, ¿ya?, en el ministerio del tabernáculo, y guarden, ¿ya?, labrar y guardar, servir y guardar, todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Quién tiene que hacer estas cosas? Muy bien, los levitas, los sacerdotes. Muy bien, fijaros en el versículo 6. Haz que se acerque la tribu de Leví. Esa tribu era la tribu que le pertenecía al ¿qué? El sacerdocio. ¿Ya? Ahí es el dilema después cuando vamos a Hebreos 7 de cómo Jesús podía ser sumo sacerdote si no era la tribu de Leví, era la tribu de Judá. ¿Ya? Pero bueno, esto es para que lo penséis en las vacaciones. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan y desempeñen, etcétera, sirvan y guarden. ¿Ya? Si leéis el capítulo 8, ¿ya?, de Números, va a ser exactamente lo mismo. Podemos leerlo si queréis. Los versículos 25 y 26. Dice, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, ¿ya?, servir, otra vez, abad, ¿ya?, para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Fijaros, servir y hacer la guardia, guardar. ¿Ya? Por lo tanto, fijaros que aquí aparecen esos dos verbos de manera conjunta. Servir y guardar. Lo que aparece también de manera conjunta en Génesis 2.15. Y eso es importante porque esos dos verbos aparecen de manera conjunta, servir y guardar, en el resto del Antiguo Testamento, cuando se refiere a la función de los levitas o de los sacerdotes ministrando en el tabernáculo o en el templo de Dios. Por lo tanto, cuando vemos Génesis 2.15 a la luz, ¿ya?, de lo que es la historia bíblica, y acordaros de esa
intertextualidad que hablamos, textos tardíos explican textos más tempranos muchas veces, ¿ya? Fijaros que si servir y guardar es aplicado al servicio de los levitas en el tabernáculo, ¿ya? En el templo, cuando vamos a Génesis 2:15 se nos dice que Dios puso a Adán para labrar, servir y guardar el huerto. Los dos vemos de manera conjunta. ¿Qué imagen se nos está dando de Adán? Se nos está dando... ¿Cómo? Muy bien, se nos está dando la imagen de que Adán era sacerdote. Fijaros que eso refuerza la idea de ¿qué? Refuerza la idea de que entonces el Edén era ¿qué? El primer templo. Adán es puesto en el Edén, en el primer templo, ¿para qué? Para ejercer la función de sacerdocio. Y fijaros qué tres imágenes, bueno, qué tres oficios, mejor así, qué tres oficios aparecen del primer Adán: hijo, rey y sacerdote. Y fijaros que estos tres oficios son esenciales, porque esos tres oficios serán los que después se van a cumplir ¿en quién? En el postrer Adán. El postrer Adán, que es Cristo, va a ser el Hijo de Dios por excelencia, el Rey por excelencia que trae el reino de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y va a ser el sumo sacerdote por excelencia. ¿Ya? Por lo tanto, fijaros que Adán era hijo, rey y sacerdote. ¿Sí? Y el ser imagen y semejanza de Dios, su funcionalidad, ya la idea de gobernar, era ejercida en el primer templo como sacerdote de Dios, sirviendo a Dios. Por lo tanto, fijaros que lo que es el tema de la adoración, ya no solamente es cantar, ¿ya? Sino que es básicamente todo lo que hacemos en adoración a Dios, ¿ya? Por eso hay un autor que se llama John Piper, no sé si algunos quizás lo leéis así, tiene un libro sobre las misiones, y él dice que las misiones, cuando lleguen los nuevos cielos y la nueva tierra, van a cesar, porque ya no habrá quien evangelizar allí, en cierta manera, ¿ya? Pero hay algo que no va a cesar, y lo que no va a cesar va a ser precisamente la adoración. ¿Por qué? Porque esto es algo que estaba en el ideal de Génesis, y es algo que va a permanecer en el nuevo cielo y las nuevas tierras, ¿sí? Por lo tanto, fijaros que tenemos a Adán como hijo, rey y sacerdote. Y eso es importante. La idea de sacerdote, ¿ya? Implicaba entonces que Adán era consagrado a Dios, ¿sí? Porque la idea de sacerdocio es aquellos que son consagrados al servicio de Dios, ¿ya? Eso en realidad es el primer significado de la palabra santo, ¿ya? Nosotros tenemos la idea de la palabra santo, santidad, como separado de, apartado de, para, por, todas estas cosas. Y eso está. Pero el principal significado es la idea de consagración, ¿sí? Y fijaros que esta idea es importante. Como sacerdote no solamente servía en el templo, sino que era consagrado al servicio de Dios, ¿eh? Es decir, el objetivo principal del ser humano era servir y glorificar a Dios. Eso es lo que dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster, ¿eh? El Catecismo de Westminster pregunta más o menos cuál es el objetivo principal del ser humano, y cuál es la respuesta. Consagrado al servicio de Dios. Bueno, no lo dice así, pero está bien, ¿ya? Básicamente es conocer y glorificar a Dios, es toda la idea, ¿ya? Pero ¿por qué os digo que esto es importante? Porque fijaros que estas tres categorías o estos tres oficios van a ser puntales para trazar la historia bíblica. Porque cuando llegamos, por ejemplo, a Israel, y Dios redime a Israel, ¿ya? Va a ir a Faraón, le dice Moisés, va a Faraón, y no digas como Charlton Heston dijo, ¿ya? Deja ir a mi pueblo. No le dice eso, le dice, deja ir a mi primogénito. Israel es mi hijo primogénito, de hijo. Y después, cuando lo lleva al Sinaí y entra en pacto con ellos, les va a decir, vosotros seréis un reino ¿de qué? Muy bien, de sacerdote. ¿Os dais cuenta? Ahora Israel tiene hijo, rey y sacerdote, ¿ya? Por lo tanto, Israel va a ser el pueblo redimido y consagrado a Dios. ¿Para qué? Para extender el gobierno del Creador y Redentor. Y esto después va a pasar, cuando se cumple en Cristo, y va a pasar al creyente y va a pasar a la iglesia, ¿sí? Pero bueno, esto ya es estirar el libro de la redención muy rápido, ¿ya? Pero bueno, ¿habéis entendido en cierta manera esto? ¿Sí? Por lo tanto, hijo, rey y sacerdote, servir y consagrar. Ahora, la cuestión es, ¿cómo esto lo va a ejercer Adán? Y lo va a ejercer
con la prueba que Dios pone. ¿Sí? Fijaros si seguimos leyendo en Génesis 2. Fijaros que aquí un poco se nos está delimitando, como ya os he dicho, lo que es la funcionalidad de ser imagen y semejanza. ¿Ya? Es imagen y semejanza, hijo, rey y sacerdote. Para gobernar, ahora esta funcionalidad nos es descrita cómo se lleva a cabo esto. ¿Ya? Fijaros, se lleva a cabo siendo sacerdote consagrado en el primer templo. ¿Y cómo lo lleva? Fijaros en los versículos 16 y 17. ¿Ya? Esto va a ejercerse de esta manera. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? Fijaros que aquí Dios da el primer mandamiento, ¿ya? Que es descrito, que conocemos, ¿ya? Porque en realidad el sea la luz también es un mandamiento, ¿ya? Cuando da el mandamiento, de cierta manera, aquí, ¿ya? Al ser humano, lo primero que está narrado aquí. Se le dijo más cosas, no lo sabemos, tampoco nos importa, ¿ya? Lo que está narrado. Pero fijaros que la idea de noción y mandar, ¿ya? De mandamiento en el Antiguo Testamento, no resulta atípico. No resulta típico encontrarla siguiendo el verbo de guardar. ¿Sí? Es decir, ¿cómo guardas algo? Obedeciendo los mandamientos. Guarda, ¿ya? Mis mandamientos. Por lo tanto, muchas veces en el Antiguo Testamento el verbo guardar viene seguido. ¿Por qué? Por un mandamiento. Esto no es atípico. Es lo que nos encontramos aquí. ¿Ya? Lo puso para labrar y guardar, y ahora ¿qué? Da el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Es claro. ¿Ya? Es en cierta manera la primera Torá que Dios da al ser humano. ¿Ya? La Torá muchas veces la solemos situar con lo que es en Éxodo, Deuteronomio, que está bien, ¿ya? Pero la palabra Torá significa ¿qué? Significa instrucción, guía. ¿Ya? Por tanto, a nivel de instrucción y guía de Dios, dentro de la historia de la redención nos la encontramos en el Éxodo, con los mandamientos y todo, pero la instrucción de Dios ya estaba antes y nos la encontramos aquí. ¿Ya? ¿Y cuál es la instrucción? Es bien fácil, ¿eh? No comerás. ¿Cómo? No comerás. Muy bien, no comerás. Bueno, no comerás, pero Comerás. también comerás, ¿no? Muy No bien. comerás de lo que yo te digo que la comas. Fijaros que tiene un carácter positivo y negativo, en cierta manera. ¿Ya? Porque fijaros el versículo 16. Dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. La traducción aquí no es totalmente acertada. ¿Ya? Porque la traducción en español pierde algo, porque en realidad Dios está siendo enfático. En realidad le está diciendo: de todo árbol del huerto ciertamente podrás comer. Hay un ciertamente que la Biblia se lo ha comido aquí. En la Biblia, los traductores de la Biblia se lo han comido. Los traductores de la Biblia se lo han comido. ¿Ya? Hay un ciertamente podrás comer, es decir, Dios es enfático, no da duda allí. ¿Ya? Es tan enfático como el versículo 17, la parte negativa. ¿Ya? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ahí sí que está, morirás. ¿Ya? Es decir, Adán no va a haber otro camino. Si desobedeces, caput, ¿ya? Ciertamente mueres. Es decir, el juicio por la desobediencia va a ser la muerte. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? No lo tocaremos, ¿ya? Porque esto es cuando, si llegamos algún día al curso de teología sistemática, ¿ya? Cuando hablamos del pecado tocamos Génesis 3, ¿ya? Porque es el inicio de todo. ¿Ya? Pero esto ciertamente comerás, ciertamente morirás. Es esencial tenerlo en mente porque esto es lo que después Satanás, entre otras cosas, cambia en la tentación. ¿Ya? Estos ciertamente se los come, los cambia de sitio, los no se los cambia de sitio. Veamos, por ejemplo, un ejemplo, ya en el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo: con que Dios os ha dicho, fijaros, no comáis de todo árbol del huerto. Fijaros qué es lo que hace. Sitúa el no en lo que Dios ha dicho sí, en la afirmación. ¿Ya? Es un poquito como un adolescente. Dios siempre me dice que no, siempre me dice que no, siempre me dice que pues bueno, haz esto. ¿Ya? En cierta manera, no, tú ya no eres adolescente, ya tú ya has pasado está de esto. ¿Ya? Dice, no comáis. Aparte formula el mandamiento de Dios en una pregunta. ¿Ya? ¿Por qué lo formula en una pregunta? Porque ¿para qué se hacen las preguntas? Para que responda. Para que responda, pero ¿para qué más? Para tentar. Bueno, vale, para que dudes, para que pienses. Es decir, es como si
dudes pensando, es decir, Satanás convierte el mandamiento de Dios en negativo y lo cuestiona diciéndole a Eva, piensa, ¿es verdad lo que Dios ha dicho? Quizá hay más opciones a esta y más verdades. Es decir, fue el primer posmodernista de la historia, de cierta manera. ¿Ya? Entonces, fijaros que todo va a estar ahí, pero Dios es enfático. Ciertamente, volviendo a Génesis 2, ciertamente podrás comer de todo, ciertamente morirás si desobedeces. Entonces, siempre aquí surge la pregunta de decir, ¿por qué Dios tuvo que poner esos dos árboles ahí? O al menos el de la ciencia del bien y del mal. Pues Bueno, si no, no habría una Qué prueba. faena, ¿no? Si no, no habría una prueba. Muy bien, si no, no habrá una prueba. Y aparte porque Dios es Dios y hace las cosas como quiere, cuando quiere, lo que quiere. Ya. No, sí, no, eso es cierto, hacer como quiere, cuando... Pero eso a veces no es mucho de consuelo. Para la obediencia del hombre. Vale, fijaros que yo os expliqué una cosa, la esencia del pacto, ¿cuál era? Había dos palabras, el pacto buscaba la relación, y había dos palabras hebreas que nos definían la esencia del pacto. ¿Cuáles eran? ¿Os acordáis? Bueno, barak es cortar, Sí. para el pacto. Entonces, ¿os acordáis? Hesed y emet. ¿Qué significaban esto? Hesed y emet, ¿os acordáis? Eran amor leal, lealtad y fidelidad. ¿Ya os acordáis del Salmo 117? Ese salmo cortito define esas dos palabras. Por tu misericordia, a veces se traduce como misericordia, ¿ya? Pero en realidad es amor leal y lealtad. Es decir, la esencia del pacto es amor leal, lealtad y fidelidad. ¿De qué otra manera uno puede expresar, ¿ya?, lo que es la lealtad y la fidelidad en el pacto? Tiene que haber algo que permita esto. Y ahí es donde se centra, en cierta manera, lo que es esta prueba. Más o menos es por donde iba Fernando, ¿ya? Esa prueba permite ¿qué? Permite varias cosas. Permite, por un lado, que la funcionalidad del ser humano a imagen y semejanza de Dios, el guardar, ¿ya?, el ejercer ser imagen, pueda ser ejercido como siendo fiel y leal a Dios, a su Creador, en ese pacto. ¿Ya? ¿Entendéis? Fijaros que el ser humano a imagen y semejanza debía establecer el gobierno de Dios, ¿ya?, siendo que fiel y leal al pacto. Y esa fidelidad a Dios en ese pacto venía ¿de qué manera? Venía siendo obediente ¿a qué? A la palabra del Creador. Por lo tanto, fijaros que el tema de la palabra es central ahí. Además es lo primero que Satanás ataca, la tentación, ataca la autoridad misma de la palabra de Dios. ¿Ya? Porque atacando esa autoridad, atacas a Dios mismo. ¿Ya? Por lo tanto, fijaros que esto permitía el ejercicio ¿de qué? Permitía el ejercicio de ser imagen y semejanza, la funcionalidad, siendo fiel y leal a Dios, al Creador, siendo fiel y leal a su palabra. ¿Sí? Y fijaros que fe y obediencia van de la mano. Es decir, Adán tenía que creer a Dios. Puedes comer de todo, pero de este no. Y de esa fe brota esa obediencia y fidelidad a Dios. ¿Sí? Ahora fijaros cómo uno se pregunta, bueno, la idea aquí es, ¿qué tiene que ver esto con extender ese gobierno? ¿Ya? La funcionalidad de imagen y semejanza. Fijaros que es importante. Hay un árbol del cual no podía comerse. ¿Ya? ¿Cuál era el árbol que no podía comerse? Vale. ¿De la ciencia de qué? Del bien. ¿Por qué? Porque es que el árbol era malo. No. ¿Estás seguro? No hay nada malo porque todo lo hizo bueno. Vale, muy bien. No hay nada malo porque todo lo hizo bueno. No es que hubiese algo intrínsecamente malo, ¿ya?, en lo que era el árbol. ¿Ya? Era un mandamiento que tenían que cumplir para ver si obedecía. ¿Vale? Era un mandamiento que tenían que... No quiero que entendáis esta prueba como que Dios la pone y dice, a ver, ¿qué es lo que va a hacer Adán? Ya sabéis que Dios no tienta nada. ¿Ya? Pero a ver, el que tentó fue otro, ¿ya? Génesis 3, pero a ver qué es lo que va a hacer Adán. No es esta la idea con la que tenemos que ver esa prueba. ¿Ya? En cierta manera, todo pacto tiene una prueba. Por ejemplo, para Abraham, ¿cuál fue? Entregar al hijo. Vale, básicamente entregar. Tuvo varias, pobre, pero esta fue la capital, en cierta manera. Y después de esto, ¿qué es lo que hace Dios? Le reitera, por cuanto has escuchado y has oído mi palabra, pues te bendeciré con las estrellas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cada pacto, en cierta manera, tiene su prueba. ¿Cuál fue la prueba del nuevo pacto, por excelencia? Cristo. Pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? Y hay otras muchas cosas.
Pero fijaros que no es la idea de que Dios va a tentar a ver qué es lo que va a hacer Adán ahí. No, no, no. Es la idea de esto, de que esta prueba permitía el ejercicio de la fidelidad y lealtad en esa relación. ¿Ya? Y permitía el ejercicio de la funcionalidad de esa imagen y semejanza. ¿Sí? Eso es importante. ¿Cómo se ejercía esto? Fijaros, el árbol. No comerás el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estiro un poquito para acabar todo este tema y así ya empezamos con el diluvio, ¿ya? Pero fijaros que es definido como el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué creéis que es definido así este árbol? Porque Dios, la Biblia, o Dios lo hubiese podido definir, oye, como el árbol que es muy malo para La ciencia se puede utilizar para el mal también. Vale, la ciencia se puede utilizar. Aquí la idea de ciencia no es tanto como la tenemos nosotros en mente, ya es la idea de conocimiento, ya cosas así. ¿Ya? ¿Alguien me va a decir algo? Que los primeros hombres, la creación primera no tenía conocimiento del mal, ¿no? En ese sentido. Vale, sí, no tenían conocimiento del mal. Serían como Dios. Vale, por ahí vas bien. Eso es lo que Satanás le dice a la mujer. Fijaros en Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué significa ser como Dios aquí? Tener toda la sabiduría. Fijaros que el texto lo explica. Entrar en competencia con Dios. Entrar en competencia con Dios, pero fijaros que el versículo 5 lo explica. Seréis como Dios, y ahora ahí hay un gerundio, que en realidad es un participio en hebreo. Seréis como Dios sabiendo, ese sabiendo depende de ser. Seréis como Dios y eso es explicado por sabiendo el bien y el mal. Es decir, el saber el bien y el mal es una prerrogativa divina. Dios, por ser omnisciente, lo sabe todo. Y Dios, por ser aquel que es la verdad absoluta en sí mismo, sabe sin necesidad de probarlo lo que es bueno y malo. O sea, Dios no necesita probar, o a veces se dice hoy en día, no se tiene que probar todo para saber si es bueno y malo. Pues no. ¿Ya? No pruebes las drogas porque ya son malas, no hace falta que las pruebes. ¿Ya? Entonces Dios no necesita probar algo para decir, oye, esto es malo. No, Él, como omnisciente y verdad absoluta en sí mismo, Él sabe ya lo que es bueno y malo. Y determinar lo que es bueno y malo no viene determinado por conceptos sociológicos, como nuestra sociedad dice, o por lo que yo digo. Viene determinado que hay un Dios que es verdad absoluta. ¿Ya? Y por eso hay verdades absolutas de bien y mal. ¿Ya? Bueno, fijaros que ser como Dios, lo que la serpiente le está diciendo a Eva es decir, seréis como Dios que vosotros ahora tendréis la prerrogativa de determinar lo que es bueno y malo. No según la palabra de Dios, sino según lo que vosotros determináis. Y fijaros que después del versículo 6, fijaros inmediatamente que aparece de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. De lo que Dios dijo no, ahora la mujer lo ve bueno. Ya determina lo que es bueno y malo según ¿qué? Su propia perspectiva. Es decir, ahí ya Eva, ya las defensas estaban todas por el suelo. Pero fijaros que el árbol de la ciencia del bien y del mal, en cierta manera, es no comerás de él, no porque haya algo malo en el árbol, pero creo que es escrito como la ciencia del bien y del mal porque es un árbol donde la prerrogativa de determinar lo que es bueno y malo no le pertenece al ser humano, le pertenece a Dios. ¿Ya? Pero Rubén, la presencia de la serpiente estaría incluida en esa prueba, porque claro, ¿En qué sentido estaría incluida? ¿Por qué estaba la serpiente ahí? para tentar. En cierta manera, es lo que permite que se muestre o que esto se ejerza. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos lleva a entender esto? Entonces, nos lleva a entender de que dentro del plan decretado por Dios, desde antes de la fundación del mundo, estaba decretado la caída de Satanás y la presencia de esa serpiente. Eso estaba decretado, para que esas cosas se pudiesen llevar a cabo. Dios no es el causante de la rebelión de la serpiente, no es el causante del mal, porque eso nos llevaría a un problema. Eso diríamos entonces que Dios, hay mal en él porque ejerce eso, entonces esto lo tenemos que descartar. Pero sí estaba decretado en el plan soberano de Dios. Pero porque si eres el creador de todo, ¿de dónde sale esa serpiente? Bueno, Dios creó a Satanás antes de que cayese. Él lo creó todo. Dios no es responsable de la caída de Satanás, al igual que no es responsable de la caída del ser humano. Nosotros somos responsables de nuestra caída. Ahora bien, tanto la caída de Satanás como la caída del ser humano
es algo decretado en el plan eterno de Dios, para que sus propósitos se cumplan. Eso es difícil de entender. Y claro, viene, ¿por qué entonces Dios decretó esto? Ahí entramos en el pero es decretado, para que esto pudiese darse. Bueno, descansamos si queréis 10 minutos aquí y acabamos este tema. ¿Sí? Vale, venga, va, descansamos.